Vamos a empezar. Cierra tus ojos, acompáñame por favor a orar. Si ya tienes tu Biblia, cuaderno, pluma, mente y corazón dispuestos, pidámosle al Señor. Padre amado, en esta hora, en este tiempo, agradecemos, Señor, la obra que haces, no solo en cada uno de nosotros. Señor, agradecemos la manera en la que usas incluso al mundo. Agradecemos, Señor, que dentro de tu plan soberano, Señor, hay veces que no entendemos, Señor, cómo es que en tu plan, Señor, aún el mundo puede estar involucrado. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ir mucho más allá en nuestra mente limitada y que podamos comprender, Señor, el aspecto espiritual, el aspecto divino, Señor. Aquello que antes era oculto a nuestros ojos y a nuestra mente, pero que hoy lo revelaste ya en este tiempo. Ayúdanos a entenderlo, la importancia, la magnitud de lo que tú haces en tu iglesia. Señor, el gran llamado que tienes para cada uno de nosotros. Señor, y el proceso tan especial, tan único en el cual nos metes a cada uno de nosotros para manifestar tu gloria, para darte a conocer a los hombres. Señor, nuestro deseo es ser parte de ese plan, Señor. No nos dejes fuera, aquí estamos dispuestos, con un corazón rendido a ti, Señor, con mente, corazón, oídos abiertos a tu palabra, Señor, y a lo que tú tienes que hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, con tu favor, con tu gracia, concédenos el poder atender a tu llamado, responder a él, y que en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, igual que en mí, puedas encontrar la respuesta, Señor, y que esa respuesta sea en aquí, que esa respuesta sea: yo y mi casa serviremos al Señor. Y te lo pedimos, Señor, alúmbranos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar serie La Estrategia de Dios, etapa 4. ¿Cuál es la etapa 4? Vamos a leer primero la misión, y luego la estrategia hasta el punto 4. Dice así: misión. ¿Qué vamos a hacer en Vineyard? Glorificar, vean conmigo, glorificar a Dios, impactando a nuestras generaciones a través de la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. La visión, ¿cómo lo vamos a hacer? Conmigo, formando discípulos de Cristo que a su vez enseñen a otros a seguir, creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. La estrategia que el Señor diseñó en su plan perfecto. Tenemos la etapa 1, que es la salvación, cuando nace un nuevo creyente, es un recién convertido. Aquí es donde adquiere, recuerdan, la membresía. ¿Por qué? Porque hubo una renuncia, una entrega total y se cumplen las dos ordenanzas: bautismo en agua y participar en la Santa Cena. ¿Okay? Son aspectos importantísimos. Etapa 2, ¿cuál es? Santificación. Ahí ya inicia un proceso de limpieza, sanidad, restauración, de crecimiento a través de las 3 fases de la santidad: posicional, progresiva y perfecta. Etapa 3, lo vimos hace 8 días, formación. Comienza su entrenamiento. Ya no nada más un proceso, ¿verdad? Sino ahora ya un entrenamiento preciso, enfocado. ¿Para qué? Para desarrollar dones y talentos, habilidades únicas y especiales que el Señor pone. Hablábamos que no podemos comenzar la etapa de
formación si no fijamos nuestra mirada en Él. ¿Recuerdan? También hablamos que esta etapa se caracteriza porque es literalmente un entrenamiento de alto rendimiento, donde ya no nos tomamos las cosas a juego, ¿verdad? Hablábamos de un atleta que entrena y sabe que esto es su vida entera. Y el apóstol Pablo recuerda ese pasaje donde dice que si el atleta no lucha legítimamente, pues cómo va a recibir un galardón, ¿verdad? Así es de que no es algo que es solo de su agrado, no es algo con lo que él simpatiza, ¿verdad? Sino que es su todo, sufre por él y entiende que sin sacrificios no va a llegar a ningún lado, ¿vale? Y hay que mejorar y perfeccionar esas habilidades cada día. Hablábamos de Hebreos capítulo 12, que es uno de nuestros pasajes principales, poniendo los ojos en Jesús. Hablábamos de no menospreciar la disciplina del Señor, hablábamos de no desmayar cuando somos reprendidos por Él, ¿verdad? Y decíamos que esto no es que tal vez suceda cuando el Señor dice que cuando nos ama, ¿qué hace con nosotros? Nos disciplina, ¿verdad? Y no solo nos disciplina, sino ¿qué más? ¿Y nos qué? Alguien les gustó, ¿verdad? ¿Y qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y decíamos que esto no es algo que tal vez pueda suceder. Hablamos de que esto es algo que va a suceder. Porque si eres hijo de Dios, Él te va a tomar en sus manos de amor, con ternura, sí con firmeza, obviamente, con ternura, con firmeza, y te va a instruir en disciplina. Y cuando llegue el momento y en las cosas donde necesitamos serlo, seremos azotados para comprender, ¿verdad? Mejor y entender. ¿Cómo sé que esto va a suceder? Lo dice Hebreos, el siguiente versículo dice: si soportan la disciplina, Dios los va a tratar como hijos. Así es que hay que soportar esa disciplina y esos azotes, porque el Señor quiere perfeccionarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Lo vimos en el pasaje: para que participemos de qué? De su santidad, ¿vale? Y al principio no va a ser causa de gran gozo, ¿cierto? Sino de qué? Pero aquí está la esperanza. Después, que va a producir fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hablábamos de los testigos, ¿se acuerdan? Lo reforzamos hace un ratito, que los testigos no son los que te están viendo cómo vives. Los testigos fueron los que vieron la gracia de Dios, usaron la fe, y ellos dan testimonio de que se puede vivir en Cristo. Testifican porque ellos probaron la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo. ¿Cómo? Cuando sufrieron padecimientos, tribulaciones, tristezas, pruebas, persecuciones, y decíamos que incluso algunos murieron como mártires. Y por último decíamos que desafortunadamente para muchos cristianos hoy el cristianismo no es su profesión. Aún y cuando tenemos un gran y fiel testigo que dio testimonio y su vida es prueba irrefutable de ¿qué? De que se puede vivir esta vida de fe, y este es Cristo, ¿vale? Él es el testigo de testigos, si le podemos llamar así, el que dio el gran y supremo testimonio, ¿verdad? De que sí se puede. Así es de que si ahora Él mora en ti y en mí, podemos hacerlo. ¿Amén? Amén. Nada más pregúntate. Bueno, pregúntale al de lado: ¿Cristo mora en ti? Pregúntale, no seas penoso. Y tú contéstale: ¿qué te importa? No, no es cierto. No, no es cierto. Si le contestas así, quiere decir que no. Sí, te sacó la lengua, Muy bien. Entramos entonces a la etapa 4. Miren, es una obra maravillosa desde que el Señor nos salva. Y es más glorioso cuando empezamos a ver cómo Él nos empieza a impregnar de su santidad, porque vamos empezando a dejar cosas que antes no podíamos.
No sé si te ha pasado que hasta tú te sorprendes cuando dejas algo y dices, ay, yo no era así. ¿Sí te ha pasado? ¿Qué? Quiere decir que el Señor obra en tu corazón. Quiere decir que el Señor te está transformando. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos a sentir que de repente ahí vamos en nuestro caminar con Cristo? Ya no poco a poco, paso a pasito, ¿verdad? Y de repente parece que todo va fenomenal y vienen situaciones difíciles. Y no solo eso, sino que viene una y otra y otra y otra. Y parece que es como una racha, ¿verdad? ¿Cuántos han estado alguna vez en Acapulco, en playas como Revolcadero o en playas como Barra Vieja, donde el mar es abierto? Y de repente pasa que hay momentos que viene una serie de olas, ¿sí? A mi familia y a mí, cuando hemos ido, nos gusta meternos no hasta adentro, a donde uno ya más o menos pisa, más o menos, y toreamos olas, ¿verdad? A veces saben que cuando rompen la ola, ¿por dónde es? ¿No saben torear olas? Cuando la ola rompe, antes es por abajo. Es por abajo, hay que sumergirse. Y siente como la ola así, te cepilla todo, ya sabes. Y si no rompe, ¿por dónde es? Por arriba. Son las que más gustan, más de porque te eleva. Pero hay veces que uno no le mide bien. Y por eso la playa se llama Revolcadero, porque te ha metido una santa revolcada. ¿Sí nos han revolcado una ola grande? Esa ola que te desorbita y que aquí en los ojos ves como arena. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Y sales con una limpieza profunda de nariz, ¿ah? Porque todo el agua y la sal, y cuando sales, si justo te toca que venía una serie de olas y apenas sales y moles llega otra, ¿sí o no? Y otra vez, y además se está esperando tantito para hacer y otra. ¿A cuántos les ha pasado? A mí, gracias a Dios, solo una vez. Híjole, fue desesperante. Te sientes desesperado y dices, ya. Esta etapa, hermanos, donde viene ola tras ola tras ola, es la etapa 3. Es una etapa de formación donde el Señor manda una y otra y otra y otra y otra, porque necesitamos ejercitarnos en esa santidad. Necesitamos empezar a abandonar el pecado rápido, necesitamos formar nuestro carácter parecido al de Cristo rápido, y necesitamos desarrollar dones y talentos rápido. Porque cuando llegamos a la etapa 4, que es donde vamos a empezar, que es la función, es donde el Señor va a empezar a activar en nuestra vida áreas de servicio. Y generalmente las olas que vienen previas a esta etapa son olas que tienen que ver con el trato con los demás. Son las olas que más duelen, son las olas que más nos arrastran, son las olas más difíciles. Porque cuando hablamos de relaciones, generalmente son las olas que incluso más lastiman, porque tiene que ver con el trato con las personas, en donde involucramos el corazón, donde involucramos las relaciones, el amor. Y tu corazón y mi corazón tienen que estar tan alineados al Señor en ese tiempo, y tienes que estar tan pegado al Señor. No te puedes dar el lujo de entibiarte, ¿verdad? Y decir, ya, el cristianismo no sirve. No. Es una etapa que sirve para afianzar tu fe incluso. No para que te alejes. El Señor no lo hace para que te alejes, lo hace para que te afiances en Él. Y resulta que viene una tras otra, y las personas una tras otra, ¿verdad?
De manera que es tan difícil en nuestro corazón tener una actitud correcta, porque ya estamos tan revolcados que lo que queremos es que, después de que te revuelcas, y a mí me ha tocado ver que hay gente que inmediatamente después de que el agua los revuelca, ¿qué creen que hacen? ¿Qué hacen? No, se salen, ahí vienen con el traje todo chueco, el short está bajado, la letra en las bolsas, es decir, todos derrotados, no para afuera. Ahí van sonándose, así todos de ching, se salen del mar. Hay unos locos que no van, dicen, no, otra. Pero debe llegar a un punto en nuestro corazón en donde ya estemos habituados a las revolcadas. Te tienes que habituar a las revolcadas. Tienes que saber que siempre va a haber olas. No hay un momento en donde las olas cesan. Si tú has ido al mar, no hay un solo momento donde dejen de venir olas y olas y olas y olas. Esa es la vida cristiana. No cesa, se mantiene allí, porque el Señor no cesa. Su Espíritu Santo es todo movimiento. Y cuando tú entiendes que el Espíritu Santo es todo movimiento, entonces tu actitud cambia. La forma en la que vas a abordar los procesos cambia. En vez de querer estar solo en la orillita, ¿qué puede hacer uno en la orillita? Si le hiciéramos una encuesta a 100 cristianos, 100 cristianos dijeron, ¿cuál es la actividad primordial que se hace en la orilla del mar? Castillos de arena. ¿Tú crees que lo que Dios quiere para tu vida es que estés haciendo castillos de arena? ¿Cuántos han hecho un castillo de arena monumental? Que dices, fue una obra yo sí. Monumental, obra arquitectónica, con barreras, ductos, canales, para que cuando llegue una ola, el agua se desvíe y no destruya mi fortaleza. Pero saben, siempre va a haber una ola tan grande que no importa todo el esfuerzo que pusiste, va a deshacer tu castillo. Siempre. Queremos vivir una vida ideal, de castillito de arena en la playa. Cuando Dios nos está llamando a navegar en alta mar. Ese es el propósito que Dios tiene para ti. Y cuando tu actitud cambia, entonces sabes que va a venir otra ola. ¿Y sabes cuál es la actitud? Que venga la que sigue. Y cada vez más te vas a ir perfeccionando en ello. Recuerdo una Miss muy querida por mis hijos, famosa Miss Abby. Sigue hoy, creo que ya no sigue ejerciendo, pero tiene poco que dejó de ejercer. Todos mis hijos pasaron por la Miss Abby en el sistema IC, en otra escuela, antes de que tuviéramos Bimber. Y sabes, había esta mujer tiene unos dones, unas cualidades impresionantes dadas por Dios. Su asignación fue ser maestra. Dios la usa en eso tremendamente, una mujer de Dios. Y recuerdo que ella desde pequeñitos les enseñó a mis 4 hijos una frase que al día de hoy sigue vigente, ¿verdad? Y de repente todavía les tenemos que recordar ese entrenamiento que la Miss Abby les dio. Y esa frase ella se las enseñó desde chiquitos, cuando les pedía cosas. Y les decía, cada vez que yo les pida algo, ustedes me van a contestar así.
Vamos a practicar, ¿verdad? Y les decía, André, por favor, tira este papel a la basura. Y la instrucción era que ellos tenían que contestar, claro que sí, con mucho gusto, estoy a tu servicio. Esa era la frase. ¿Ok? A ver, repítanla después de mí. Claro que sí, con mucho gusto, estoy a tu servicio. Y cada vez que Miss Abby les pedía algo y ellos no decían esta frase, ¿sabes qué hacía Miss Abby? Decía, a ver, vamos a hacerte cuenta que no pasó nada. ¿Cómo debe ser? Y ya los niños, unos así de ¿qué me hablo? Y otros, claro que sí, con mucho gusto, estoy a tu servicio. Y cada vez, y cuando los empezamos a escuchar responder así, en la casa, porque la instrucción ahora era, ve a casa y respóndele así a papá y a mamá. Y después nos enteramos y vimos que esta era la frase que les enseñó. Ahora yo te quiero preguntar, con este asunto de las olas, ¿cuántos podríamos decir, claro que sí, Señor, con mucho gusto, mándame otra ola, estoy a tu servicio? ¿Cómo es nuestra actitud cuando vienen las pruebas una tras otra? Creo que a veces refugiamos más y nos salimos del mar, nos queremos brincar el proceso, porque no es fácil tener la actitud correcta. El claro que sí, con mucho gusto, estoy a tu servicio, tiene que ser un cambio de corazón hacia el Señor. Y el claro que sí da a entender que tú tienes en tu mente perfectamente entendido que esa es la voluntad de Dios. Cuando el Señor piensa en una prueba y tú la ves venir, tú dices, claro que sí, Señor, porque sé que esa es tu voluntad para perfeccionarme. Y cuando dices con mucho gusto, habla de la actitud más profunda de tu corazón. Es claro que sí, pues ya que pues tú eres Dios, no puedo parar la hora, ¿verdad, Señor? Pues ya ni modo, no. La segunda frase habla de una actitud profunda del corazón. Y ahorita que desgloso la frase, me doy cuenta que no fue una frase bonita que la misa inventó, porque es una mujer de Dios. Y entendía este punto. El claro que sí, número uno, aceptar la voluntad del Padre sobre nosotros, porque Él es soberano. Número dos, y lo voy a hacer con mucho gusto, porque la actitud del corazón es lo que más importa. ¿Y cuántos de nosotros obedecemos a veces de malas, porque no nos gusta lo que el Señor marca? Y número tres, estoy a tu servicio. Es el M aquí de tantas predicaciones. No solo el Señor, es tu voluntad para mí, Señor, es mi actitud hacia ti, sino entiendo que tu propósito para mí es que yo te sirva. Tiene que ver con la razón de nuestra existencia, para qué fuimos creados. La respuesta típica del creyente, ¿cuál es? Fuimos creados para adorarle o darle gloria. ¿A través de qué? De nuestro servicio. Nuestro Señor quiere que le sirvamos. Ese es su deseo para nosotros. ¿Lo puedes ver? ¿Comprendes que es su deseo para ti que le sirvas? El Señor Jesús le decía a sus discípulos, solo anótalo como referencia, Juan 12, Él les decía, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué cosas has empezado a aborrecer de este mundo? Si empezaste a aborrecer cosas de este mundo, estás guardando tu vida para vida eterna. Y luego dice 26, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando tú sirves a Cristo es porque lo estás siguiendo. No es que Cristo te manda solo y te dice, ay, vete solo, vete a servirme, ahí luego te alcanzo. No. Acuérdate, su Espíritu Santo nos impulsa a lugares en donde hay gran necesidad. Y ahí va a estar Él. Por eso tú le debes seguir. ¿Quieres asegurarte? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Te quieres asegurar que Cristo esté contigo todo el tiempo? Sírvele. Sírvele. Eso implica que le tuviste que seguir. No es que tú hagas lo que a ti te dé la gana y ores y le pidas que Él esté contigo. No funciona así. Moisés no se atrevió a decirle a Dios, Dios, aquí no me gusta. Voy a ir a buscar un lugar donde haya agua y tú mueves tu nube y nos sigues. Así no funcionó. El pueblo de Israel fue entrenado en el desierto para que en cuanto la nube se moviera, vámonos. Todos nos movemos y todos seguimos a la nube. ¿Por qué? Porque ahí está la provisión, porque ahí está la protección, porque allí está el sustento. Dos cosas dijo Dios a Moisés: ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. Y número 2, ve con faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No dijo ahí, ve y libera a mi pueblo porque yo les quiero servir y yo los quiero adorar y les quiero cumplir todo lo que ellos piden. Eso es una tontería. Y el cristianismo no es así, hermanos. Hay un soberano, hay un rey, hay un Señor, y ese es Jesucristo. Tú no eres nadie para ordenarle ni mover su mano. Somos las criaturas y Él es el creador. Somos los salvos, los redimidos, los esclavos por amor, y Él es el curios, el Señor sobre todo. El que ama su vida, la perderá. Amas tus deseos, amas tus planes, ve, dale. Pero no esperes un lugar allá. Dale. Aborrece tu vida en este mundo y vas a guardar tu vida para vida eterna. Sirve al Señor, síguelo. ¿Sabes? Jesús aprovechó una situación que le sucede con dos de sus discípulos. Mateo 20. Vamos ahí, ese sí lo vamos a leer. Mateo 20 es muy revelador respecto a la forma de pensar del Señor. Nos revela mucho del corazón del Señor también. Fíjate cómo dice Mateo 20, del verso 20 en adelante. Mateo 20, ahí voy a leer en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínate la escena, 12 discípulos,
12 seguidores de Jesucristo. Están en medio de su entrenamiento. Y a 2 se les ocurre, ¿verdad? Y mira, estos 2 nada tontos. Conocían el poder de la madre, ¿verdad? ¿Sí o no? El poder de la jefa, como les llaman muchos. Mamá, dile que nos den un lugar allá en el cielo. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y ahí va la mamá. ¿Verdad? Bien hábil, porque como las mamás de repente son hábiles para mover ahí los hilos a favor de los hijos. Y Jesús para en seco. Y obviamente los otros 10 enojadísimos. Oye, barbero, aprovechados, enojados con los otros 2. Entonces Jesús llamándolos dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así. Qué tremendo. Jesús estaba estableciendo los lineamientos de su iglesia. Jesús está estableciendo cómo nos íbamos y cómo nos tenemos que conducir hoy en día. Y Jesús preparó esto para que no hubiera jerarquías. En la iglesia de Cristo no hay jerarquías, porque esto no es un gobierno jerárquico, hermanos. El gobierno de la iglesia es teocracia. Solo Dios manda. Solo Dios. Y yo lo he explicado, los pastores ni siquiera tenemos autoridad propia. Tenemos una autoridad delegada, y lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, se obedece. Punto. No se pasa al comité de mis razonamientos. No pasa por la democracia de mis pensamientos, ideas u opiniones. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios funciona simple y sencillamente para obedecerla. Como un lineamiento, como una ley que se obedece. Punto. Y entonces Jesús les dice: no va a ser así de esta manera, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Yo creo que todos pensaron: ¿pero por qué? ¿Por qué si nuestro pueblo, el pueblo de Israel, antes era glorioso? Cuando tenía un rey como el rey David, cuando tenía un rey como el rey Salomón. ¿Por qué no va a ser así, Jesús? Si tú eres el Mesías, eres el que viene a restaurar el reino de Israel, ¿por qué no va a ser así? Porque Jesucristo estaba hablando no de un reino terrenal. El gobierno que se ejerce en la iglesia, hermanos, sabemos que es un gobierno temporal. Solo se está preparando los tiempos del terreno para que cuando venga el verdadero rey, y ese es Cristo, reine por 1000 años aquí en la tierra. No nos toca a nosotros ejercer el reino aquí. Eso lo va a ejercer Cristo en nosotros. No nos corresponde. Y por eso Él dijo: si ustedes quieren servir, quieren ser primero, tienen que servir. Y después Él da la razón. Dice: porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Si creyéramos en esta teología falsa del reino ahora, en inglés le llaman the kingdom now, es una doctrina falsa. Si el propósito de Cristo fuera que la iglesia establezca el reino aquí en la tierra, los apóstoles hubieran sido los primeros.
en promover esta teología, en promover esta doctrina. Pero ¿cómo murieron todos ellos? ¿Como reyes? ¿Como hijos de rey? ¿Cómo murieron? Terrible. Muerte similar a la de Cristo. ¿Cómo murieron los creyentes después del primer siglo? También. Y aquellos que viven bajo estos lineamientos del verdadero reino de los cielos, que se basa en servicio, se basa en abnegación, se basa en tomar la cruz cada día y seguirle, son apaleados, son vituperados, son señalados. ¿Cómo? Como creen, esos son de los legalistas, esos son de los religiosos. Amén. Si así quieren pensar. Porque lo que yo encuentro aquí es el que quiera ganar, ¿qué? El que ama su vida la perderá. Y se refiere a la tierra. Lo dice también otra de las cartas. Porque el reino de Dios es un reino inconmovible, que no es terrenal y su fundamento no es terrenal, es Cristo, es espiritual. Jesús puso el ejemplo, hermanos, y Pablo dijo: imiten a Cristo, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pastor, pero Pablo fue a predicar a reyes. Sí, pero no tuvo un puesto en el gobierno. ¿Lo buscó? ¿Lo procuró? ¿Le interesó? No le interesó. Vivió como esclavo por amor y murió como esclavo en Roma. Para desempeñar, hermanos, una función, primero tengo que desarrollar mi carácter. Y si mi carácter no es como el de Cristo, y si mi vida no sigue estos lineamientos de servicio, va a llegar un momento en el que me voy a cansar. Si tú estás sirviendo o vas a empezar a servir creyendo que te vas a ganar una posición en la iglesia, estás muy equivocado. Aquí no damos huesos ni posiciones. Y para poder servir vas a tener que desarrollar carácter. Porque mientras más sirves, más te critican. Porque mientras más sirves, amas, siembras, más hablan mal de ti. Y para eso, ¿sabes? Tus ojos no van a poder estar puestos ni en ti ni en las personas. No hagas nada, siéntate allí. Ven cada domingo nada más a estar calladito y anotando. Y la vas a librar. Castillos de arena. Pero ponte a servir en algo, lo que sea. Lo que sea. Enredar un cable, poner una mampara, dar una clase de niños, recoger una silla. Ay, ese hermano, ya ves, si quiere quedarme con el pastor. ¿Viste que chuecas están las mamparas? Ay, si yo lo hubiera hecho mejor. Y empieza. O sea, nada más tantito nos ponemos en el foco y empieza la ola tras la ola, tras la ola, tras la ola. Y para eso, ¿qué vas a necesitar? Carácter. Ser formado al corazón de Cristo, mansedumbre, paciencia, templanza, aprender a ser perdonador, a no ser resentido ni amargado. Imagínate que el Señor reclutara gente así, con deficiencias en su carácter. Entonces pregúntate, ¿cómo estás desarrollando tu carácter? ¿Cómo? ¿Es en días de que quieres servir? ¿O por qué estás desarrollando tu carácter? Para que un día digan, ese hermano es muy espiritual. Eso se puede. Se percibe, sí, qué espiritual. ¿Sí?
Y luego, cuando viene la ola, cuando viene la verdadera prueba, no, mejor ya no, castillos de arena. Muchas veces, hermanos, hemos dicho que Dios no nos llama por nuestros dones. Es correcto decir eso. Sí, Dios no nos llama por nuestros dones, por nuestros talentos, por las capacidades que tenemos. Dios nos llama por nuestro corazón dispuesto, y eso también es correcto, pero escúchame lo que voy a decir. Cuando uno sirve al Señor, sí va a necesitar dones. Cuando uno sirve al Señor, sí va a necesitar talentos. Cuando uno sirve al Señor, va a necesitar habilidades. ¿Alguien aquí sabe que canta muy mal, aunque sea en la regadera, aunque sea en las rancheras? Ok. Donna, ven, sube, vamos a cantar un canto. Vamos a cantar, Donna, ven. ¿Alguien aquí está peleado con la tecnología? ¿Alguien aquí no sabe nada de computadoras? O sea, le cuesta mucho trabajo. ¿Alguien? Aunque ven, Andrea, ahorita tú vas a terminar la grabación. El próximo domingo tú haces todo para que salga en redes y se grabe. Seguramente me va a aparecer la prédica, ¿va? ¿Se requieren dones o no? Si subimos a Don aquí, vamos a mirar su gran corazón, pero vamos a estar criticando su horrible voz, tal vez. Y no lo digo porque me he escuchado, sino porque ella dice que no canta. Su horrible voz cuando canta. No podemos poner a cualquiera en cualquier área de servicio. ¿Estás de acuerdo? Porque hay dones y talentos. Pero en el talento que Dios te dio, ahí Dios quiere hacerte profesional, que te desarrolles. ¿Ok? Ahora, el hecho de que Dios no nos llame por nuestros dones, sino por nuestro corazón, no quiere decir que debemos olvidar, porque a Dios no se le escapa nada. No debemos olvidar que si Dios nos llama a desempeñar una función, es porque Dios también de antemano pensó en dónde te iba a poner a servir y pensó en los dones que te iba a dar para ejercer ese servicio. Él ya lo sabe. Así es que los dones y los talentos son importantes. Dios te los dio, pero nunca va a ser más importante que el carácter. Hago alusión al chico este del partido, ¿verdad? Que les dije, se veía que era el que más jugaba, pero no tenía carácter. La habilidad nunca le va a ganar a la disciplina. Nunca. Y pudiera ser que por un breve momento, pero después el don y la habilidad no sostienen, no soportan la presión y se viene abajo. Tal vez, ¿qué te gusta? ¿1 año? 2 años? Si bien le va 3. Pero no así carreras que se forjaron por la disciplina. 10, 15, 20, tal vez hasta 30 años, no lo sé si eso se puede. Disciplina, carácter antes que talento. ¿Saben? El Señor nos enseña en Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. O sea que Dios ya no te lo quita. En el contexto, Pablo está hablando de que Dios había escogido al pueblo de Israel para ser su pueblo. Dios escogió ese pueblo para darles cosas maravillosas, espectaculares. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se rebeló contra Dios.
el pueblo de Israel despreció a Dios. Y en este versículo, en donde Pablo dice que los dones y el llamamiento es irrevocable, Pablo está explicando que hubo otros que no menospreciaron a Dios. ¿Quiénes crees? Los gentiles. Y dice que los gentiles no eran parte de la raíz, no eran parte del tronco y del árbol principal. Dice que los gentiles fueron injertados, eran ramas de otro tipo de árbol, pero que fueron injertados por Dios. Y los que eran ramas, que es el pueblo de Israel, por haber rechazado a Dios, fueron cortados y desechados del árbol. Pero a mí me impacta esto, porque aquí, este versículo, si tú lo lees completo, el capítulo, dice que aunque los judíos fueron cortados por su incredulidad, Dios puede volverlos a injertar a causa de que los eligió de antemano y a causa de la promesa que le hizo a sus antepasados. Por eso Pablo decía, los dones y el llamamiento es irrevocable. Aunque hubiera incredulidad del pueblo de Israel y fueron cortados, solo Dios puede hacer que esa rama que era original y que hoy no está ahí, porque hoy la mayoría no cree, vuelva a creer. ¿Cuánto más nosotros, que ni del tipo de árbol éramos, fuimos injertados por la fe? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque esto nos va a ayudar a entender mejor qué son dones y llamamiento. El llamamiento, ya lo hemos estudiado, es de la palabra kaleo y significa para referirse a la invitación que Dios nos hace, el llamado que Dios nos hace a todos a que recibamos la salvación. Pero no solo recibes salvación, recibes un montón de bendiciones cuando el Señor te hace un llamamiento, ¿sí o no? Y número 2, los dones también. ¿Sabías que la palabra griega para dones es la misma palabra que se usa para gracia? Dones y gracia usan la misma palabra, porque gracia es un regalo que no merecemos. Ahora, ¿a qué dones se estaba refiriendo aquí Pablo? Porque tú y yo necesitamos recibir esos dones y desarrollar esos dones también. Específicamente no estoy hablando nada más de habilidad. Dones viene de la palabra griega carisma. Hoy en día el carisma, ¿qué es? Apariencia. Solo la facha. Nomás sonreímos, nos brilla el diente. Qué carismático es esa persona. Irradia carisma. No, la Biblia es otra cosa totalmente diferente. Carisma es que somos los más opacos, los más feos, los más viles, los más inútiles, y el Señor nos da el regalo. Por eso es una gracia, nos da el regalo de poder brillar, nos da el regalo de poder ser capaces. Y esta palabra carisma tiene dos connotaciones. Número 1 es la operación de la gracia, y 2, la dotación de la gracia. Anótalo, esto es importante, que te lo lleves en tu corazón. Con esto acabo. Carisma, dones o gracia significa la operación de la gracia, y 2, la dotación de la gracia. Número 1, ¿qué es la operación de la gracia? Es el favor divino que tiene que ver con la salvación que recibimos gratuitamente. Era un regalo que no merecíamos. En la concordancia bíblica dice que es una gratuidad divina que nos liberó del pecado y de la muerte. Fue gratis. Y eso es una operación. ¿Cómo opera la gracia en tu vida? Así operó. Pero no nada más la gracia opera en tu vida, sino que además Dios te da una dotación de gracia. ¿Qué es la dotación de la gracia? Es impactante lo que dice la concordancia bíblica. Dice que es recibir poderes extraordinarios. No se emocionen, no como los Avengers. No así.
mejor. Escucha, la dotación de la gracia es recibir poderes extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos y los capacitan para servir a la iglesia de Cristo. Tú y yo tenemos poderes extraordinarios porque esa es la dotación que Dios nos dio y que nos va a distinguir y nos va a capacitar para servir a la iglesia de Cristo. Esos son los verdaderos dones, hermano. ¿Sabes? Recibir estos dones, ¿gracias a qué se debe? Recibir un don de este tipo es una capacidad, es un poder extraordinario. ¿Gracias a qué es? ¿Gracias a qué es? A la gracia divina. Gracias a su gracia. Gracias a la gracia divina que hoy opera en nuestra alma. El Espíritu Santo obrando en tu alma y capacitándote y dándote un poder que antes no tenías. ¿Sabes qué dice más? Es la suma de los poderes necesarios para desempeñar un servicio que tiene como objetivo edificar a la iglesia. Los dones, Dios no los va a depositar en ti y no los va a desarrollar en ti si tú no estás dispuesto a servir. Por eso hay personas que se estancan, por eso hay personas que se sienten aburridas, por eso hay gente y personas que dicen, no, ya no estoy a gusto, ya me voy. Que han estado años sentados en su iglesia local sin dejar que la gracia de Dios opere y dote sus vidas para activarlos en servicio a otros. Tú no vienes aquí nada más a escuchar, te vienes a entrenar para edificar a otros. Yo te preguntaría entonces, ¿quieres recibir esta dotación espiritual? ¿Quieres recibir estas cualidades divinas? ¿Sabes por qué? Porque literalmente puedo decir que son facultades milagrosas. Facultades milagrosas que nos hacen aptos para cumplir el propósito de Dios dentro de su iglesia. Pienso, me pongo a pensar, de repente en el deporte, ¿verdad? Porque ha sido muy relacionado con el deporte. Hay jugadas en el fútbol, en el básquetbol o en el fútbol americano y más. Hay jugadas que hoy son épicas. Jugadas que están grabadas en video y que cuando tú las ves dices, imposible hacer. ¿Va? Hasta decimos milagro. No vayan a confundirlo con la mano de Dios, que esa fue una trampotota, ¿va? Esa fue una cochinada, ¿verdad? Del Maradona. La mano de él, su manota mugrosa fue la que me tocó. No fue una jugada ni épica, ni digna de celebrar. Fue algo miserable, esa es la verdad. Pero ¿qué tal una que otra chilena de Hugo Sánchez? Muchos dicen, no, Ronaldo, no, papá, ve a Hugo Sánchez. Ese sí se echaba chilenas, ¿verdad? ¿Cómo golpea el balón Roberto Carlos en el gol imposible, sí o no? Jugadas de Michael Jordan, pases atrapados, no sé Alex quién, a una mano, a milímetros, touchdown. ¿Por qué se logró eso? Uno pensaría, fue un milagro. No. Fue la disciplina y fue la constancia. Ahora, en el cristianismo, estas facultades milagrosas, uno diría, fue un milagro. No. Fue que el Espíritu Santo fue obrando en ti y fue un proceso largo. Fue un proceso difícil. Al Señor le cuestas. Al Señor le costé trabajo y le sigo costando trabajo. Tú y yo le costamos mucho trabajo al Señor.
como para que digamos, no, son acciones épicas que el Señor hace en nuestra vida, pero no somos nosotros. Y es triste cómo en la cultura mexicana no le damos el significado correcto, ¿verdad?, a la palabra milagro. No la sabemos usar. No le damos la importancia de vida a esas manifestaciones gloriosas, grandiosas del poder de Dios. ¿Cómo sé? Pues porque la palabra la usamos para cualquier tontería. Por ejemplo, decimos, ¡qué volé! Hace mucho no te veía. ¡Qué milagro! ¿Fue un milagro eso? Es porque lo usamos. O sea, ¿estás diciendo que Dios intervino allí? Claro que no. O otra, con nuestros hijos. Entramos al cuarto, la cama tendida. Abrimos el closet, todo ordenado. Y entonces entra nuestro hijo. ¿Qué pasó, María? ¿Tu cuarto está limpio? ¡Qué milagro! Y los hijos pueden ser, no valoras mi esfuerzo, es milagro, fui yo, la disciplina en que me puse a trabajar. ¿Cómo se sentirá el Señor? Que creo que a veces no valoramos sus milagros en nuestra vida, no valoramos su gracia y lo que Él hace en nosotros. Y Dios te quiere, Dios te quiere usar para edificar a su iglesia. No quiere que sea una chiripa o una casualidad. Así es de que cuando tu hermano tenga una actitud distinta, escúchame lo que te voy a decir, cuando tú encuentres que tu hermano hace algo distinto a lo que él solía hacer, como a lo mejor no saludarte, ignorarte, hacerte una cara, y ese día te sonríe, hola, ¿cómo estás? Y te abrace y te invita a comer tacos de arrachera. No lo digas como, ¡qué milagro! Glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en el corazón de tu hermano. Pero va a ser de mucho más bendición cuando Dios te use a ti y tú te des cuenta de los milagros que Dios hace en ti para servir a otros. Una vez que aprendes a torear olas, ya no paras. Y una vez que aprendes a disfrutar las revolcadas, ya no paras. Quieres más, y es una tras otra, tras otra. Dejemos que sea esta operación de la gracia, que sea esta dotación de la gracia, lo que nos permita que lo que antes éramos, viles pecadores, muertos espiritualmente, ahora seamos hijos amados, porque la gracia operó en nosotros. Que esa dotación de la gracia sea ahora lo que nos permite, como hijos amados, ya no lastimar, herir, destruir a personas a nuestro alrededor como antes, sino que seamos ahora agentes de cambio, agentes que Dios utilice para sanar, para curar, para edificar a otros en el servicio, porque Dios nos dotó de su gracia. Amén. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, Él va a cumplir sobre ti. No tengas miedo, no tengas temor. Él va a estar contigo a cada paso. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque bajo estas circunstancias recibiendo, Señor, recibiendo tu gracia, el ver cómo opera en nosotros, bajo estas circunstancias donde tú nos dotas
y nos proporcionas la gracia que necesitamos. Señor, bajo estas circunstancias, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no rendirnos a ti, Señor? ¿Cómo no abandonar nuestros pensamientos egoístas? ¿Cómo no dejarnos formar en nuestro carácter débil? ¿Cómo no desarrollar estos dones para servir a otros? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a no anhelar cosas terrenales, a estar desenfocados como tal vez estos dos discípulos tuyos lo estuvieron, con esta petición tan egoísta, tan soberbia, tan cargada de doble intención. Ayúdanos, Señor. Líbranos, porque podemos reconocer en nosotros todavía una falta de carácter. Podemos reconocer todavía en nosotros carnalidad, mundanalidad. Señor, pero ayúdanos, así como instruiste con paciencia, con amor, con cuidado, con disciplina a estos 12 discípulos tuyos, Señor, así instrúyenos. Queremos servirte adecuadamente, pero nunca poniendo énfasis en el talento, en los dones, en las habilidades, sino en nuestro carácter, que se parezca más al tuyo, Señor. Ayúdanos, líbranos del temor de no ser perfectos, líbranos del temor de no estar a la altura, de no cubrir tus expectativas. Haznos saber y tener claro que vamos a seguir fallando, Señor, pero seguimos en un proceso de perfeccionamiento. Ayúdanos a que esto no nos limite, a que esto no nos cause miedo, el fallarte. Ayúdanos, Señor. Haznos saber que ahora como hijos tuyos tenemos lo que se requiere, porque nos dotaste de tu gracia. Y acompáñanos paso a paso en el camino. Haznos saber lo que demandas de nosotros. Haznos tener claro estas hermosas verdades, Señor, para que vivamos llenos de esperanza, de aliento, que seamos constantes, que seamos perseverantes, que aceptemos el proceso con buena actitud, que podamos decir, claro que sí, porque entendemos, Señor, que es tu voluntad para nosotros. Que podamos decir, Señor, con mucho gusto, que tenemos la actitud correcta. Que podamos decirte, heme aquí, Señor, estoy a tu servicio, para que nos uses donde sea que nos quieras usar, y saber que eso va a ser lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias, Señor, porque nos has dotado de esta gracia poderosa para ser de bendición y edificar a otros. Queremos cumplir tu propósito, queremos ser fieles, creer en tu palabra, obedecerla, amarla, vivirla, porque solo así sabemos que no seremos avergonzados. Por eso te damos gracias, Señor. Esa es tu gracia, el saber que al ser disciplinados vamos a fallar, pero no nos vamos a desalentar. Nos vamos a equivocar, pero nunca seremos avergonzados. Porque eso dice tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice también, mi Dios, que si nos deleitamos en ti, Señor, concederás las peticiones de nuestro corazón, aquellas que estén alineadas a tu palabra. La palabra dice que encomendemos nuestro camino a ti, Señor, que confiemos en ti y tú harás. Señor, que eres tú el que ordena nuestros pasos, eres tú el que aprueba nuestro camino, porque estás pendiente de tus hijos. Y en especial, Señor, esa promesa que tú nos das, que cuando cayéremos no quedaremos postrados, porque tú, nuestro Dios, sostienes nuestra mano. Por eso te damos gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, hay como, Señor. Que no haya temores, que haya certeza, que haya seguridad, que haya confianza, y que todos y cada uno de nosotros, mi Dios, podamos avanzar
al propósito al cual nos llamaste. No al pie de la playa, Señor, haciendo castillos de arena. Adentro, Señor, en el mar. Como cuando le revelaste al profeta esa visión, que le decías que se metiera hasta los pies, hasta los tobillos, luego a la rodilla, a la cintura, y luego ya poder estar sumergidos, dejándonos llevar por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, que no sean nuestras fuerzas, sino que sea tu gracia, que sean tus dones y tu llamamiento, que son irrevocables, lo que nos sustenta. Y nunca, Señor, nunca dejando de verte a ti, nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy te lo pedimos, Señor, porque el único que es fiel y poderoso para cumplirlo eres tú, Señor, en quien confiamos. Te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados.